¿Sí? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Rogat y en nombre de nuestra organización, el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, quisiera darles la más cordial bienvenida a este curso virtual de eficiencia energética y agregación de proyectos. Este curso lo estamos dando en colaboración con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, RAM, de la cual su director ejecutivo se va a dirigir a ustedes luego de mi introducción. Quisiera hacer un preámbulo a este curso, digamos, que se está iniciando hoy día, antes de dar la palabra a mi colega, como decía Ricardo Bertolino, y a la expositora de la primera sesión, nuestra colega Andrea Haynes. Nuestra organización, el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, fue establecido en septiembre del año 2013 y es una institución que oficialmente, digamos, es parte de una organización que se llama PENUMA DTU Partnership, que es un convenio tripartita que está compuesto por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, PENUMA, como ya lo decía, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y la Universidad Técnica de Dinamarca. Somos parte, digamos, de esta organización, en la cual trabajan más o menos alrededor de 70 personas, 70 colegas, provenientes de 26 países diferentes, por lo que nos da una cobertura bastante amplia a nivel global. El Centro de Eficiencia Energética de Copenhague tiene como su mayor objetivo acelerar las intervenciones en eficiencia energética a nivel global, con énfasis en países en desarrollo. Entre nuestras actividades está precisamente lo que es la capacitación en materia de eficiencia energética y agregación de proyectos. Muchos de ustedes tal vez participaron en un curso sobre eficiencia energética y agregación de proyectos que dimos en marzo en Buenos Aires. Luego de este hemos recibido una demanda bastante grande de continuar con esta capacitación. No obstante, y debido a la situación que nos encontramos, ¿verdad?, con esto del COVID-19, no ha sido posible hacer el curso o el entrenamiento in situ, digamos, físicamente con todos los participantes, pero los estamos haciendo en forma virtual y esperamos de tener el alcance esperado y que las sesiones, digamos, puedan en forma clara exponer el contenido de todo este curso. Para este efecto, desarrollamos una guía, digamos, específicamente para lo que es agregación de proyectos en materia de eficiencia energética. De esto, ustedes van a escuchar a través de 6 sesiones diferentes los diferentes módulos que componen esta guía. Partiendo de lo que es el desarrollo de un plan estratégico, digamos, cómo implementar una agregación de proyectos, la relación con lo que es financiamiento de los proyectos, ¿verdad? Cómo financiar estos proyectos y llegar, digamos, últimamente a lo que llamamos monitoreo o medición, verificación y reporte. Digamos, poder mostrar cuál es el impacto que tendrían estas agregaciones de proyectos. Con esto creo haber dado un poquito el contexto a este curso y les deseo que disfruten de este curso y que tengan el mayor provecho posible. Y con ello dejo la palabra a mi colega Ricardo Bertolino. Gracias.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Un gusto escucharte y verte, aunque sea por este medio. Bueno, y un gusto a todos los participantes que, bueno, se han inscrito en el curso, que han sido más de 1000. Hay muchos siguiendo por YouTube y otros directamente por esta plataforma. Por ambos sistemas pueden preguntar, hacer consultas. Así que, bueno, tratamos de que sea lo más participativo posible. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, a través de su director, a través de Gabriela Díaz, a través de Jorge. Bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas, acompañados por Andrea también, y la verdad que para nosotros fue un enorme gusto poder acompañar todo este proceso y bueno, mantener nuestro contacto con todos los que a través del mismo se han sumado a esta iniciativa. Van a ser semanas bastante intensas de trabajo, pero bueno, estamos convencidos de que el resultado vale la pena y bueno, como siempre, estamos a disposición de lo que podamos hacer. Como la mayoría sabe, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es una organización que tiene sede en Rosario. Somos alrededor de 35 técnicos que estamos trabajando acá en la ciudad desde hace 10 años y participan de la red en sí, que está conformada por 222 municipios de todo el país, todos argentinos, donde viven alrededor de 11 millones de personas y venimos realizando trabajos, creo que muy interesantes frente al cambio climático. Así que toda esta experiencia, más la experiencia del Centro de Eficiencia Energética, está puesta a disposición de todos los participantes. Y bueno, cortito lo mío nada más es darles la bienvenida, agradecerle al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y a todos los que están, a los disertantes también, y desearle una buena experiencia en este curso. Un abrazo grande y bueno, seguimos con Andrea, creo yo. Hola, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a esta capacitación. Gracias a Ricardo, en nombre de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, por invitarme a participar en estos primeros módulos y al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague también por invitarme a participar de esta presentación. Yo ahora les voy a comentar un poco en qué consiste. Como ya mencionó Jorge, esta es la primera sesión del resto de las sesiones que van a ir a lo largo de un par de semanas. Yo voy a estar dando la sesión 1 y 2, que ahora les voy a contar un poco cuál es el temario. Voy a sacar la cámara, pero antes decirles que bueno, está disponible el chat tanto por la plataforma como por YouTube. Vamos a tener una presentación de más o menos 1 hora y después dejar un espacio de una media hora para responder las preguntas que vayan surgiendo por los dos canales, pero si las quieren ir haciendo a medida que avanzamos con la presentación, después las vamos a responder al final. Así que ahí los invito a dejar sus preguntas y bueno, y espero que les resulte de interés y les sea interesante la presentación. Voy a quitar la cámara para que tengan una visión plena de la presentación y también no sobrecargar el ancho de banda. Bueno, en esta primera sesión vamos a hablar del diseño de un plan estratégico de eficiencia energética enfocado exclusivamente a municipios, que es el sector que hoy nos interesa. Van a ser 2 sesiones donde vamos a comenzar con una introducción hablando de por qué eficiencia energética en las ciudades y cuál es el rol de las ciudades en los objetivos de largo plazo. Cómo se vinculan eficiencia energética y las energías renovables, que muchas veces, bueno, van de la mano, pero no siempre está bien claro de qué hablamos en cada caso, y me parece que es sumamente útil al momento de diseñar un plan tener bien presentes las diferencias y también las sinergias, ¿no? Las oportunidades de sinergias que nos ofrecen. También cómo el impacto de la eficiencia energética
puede realmente ser muy positivo en el desarrollo sostenible de las ciudades. Y finalmente, y va a ser la parte más extensa de la presentación, los componentes de un plan municipal de eficiencia energética, que esta parte es lo que se va a dividir, vamos a comenzar en la sesión de hoy y vamos a terminarlo en la sesión del próximo viernes. Entre medio, ya después lo comentaré más al final, pero la idea es hoy hacer una introducción a los componentes de un plan municipal de eficiencia energética y que con algunas premisas ustedes puedan llevarse algunas inquietudes, preguntas, alguna tarea para ver qué oportunidades tienen en sus propios municipios. Y el viernes, basado en esa identificación que hayan podido hacer, podamos avanzar más concretamente. Sí, vamos a tener que tener en cuenta que, bueno, este evento es a nivel de Latinoamérica y Caribe, entonces hay algunas realidades en lo que tiene que ver con competencias, sobre todo en las estructuras jurídicas de los países y de los municipios, de los países, provincias o regiones, según el país y de los municipios, y vamos a intentar de que esto sea lo más representativo posible o que tengan herramientas para que todos puedan adecuarlo en función de su estructura particular, porque incluso en casos como en Argentina hay mucha diversidad entre las competencias que puede tener un municipio en función de su tamaño, pero también en función de en qué provincia esté instalado. Bueno, en algunos países que tienen otro régimen a nivel nacional es un poco distinto. Intentaremos acercar propuestas que sean lo más versátiles para que los puedan llevar adelante todos los presentes. Entonces, para comenzar, bueno, ¿por qué hablar de eficiencia energética en las ciudades? Bueno, en particular en América Latina y el Caribe es la región donde más se están desarrollando las zonas urbanizadas, ¿no? En 198 ciudades tienen el 60% del PBI y más de 8 de cada 10 personas viven en ciudades. Y esto es algo que se va incrementando y que cada vez eso va a ser un número más alto. Y fíjense en el gráfico arriba, voy a tratar de tomar el puntero, acá. 3 millones de personas se incorporan anualmente a la fuerza laboral urbana. Entonces, cada vez más, estos son números que seguramente ustedes tienen muy presentes, pero bueno, me parecía que valía la pena volver a refrescarlos. Esto está todo basado en un documento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el desarrollo sostenible de las ciudades. Ahí tienen debajo el link por si quieren verlo más en detalle. Y como les decía, además hay otros desafíos, no solamente esto, que cada vez tenemos poblaciones más urbanizadas, sino que también estamos en una región donde todavía hay mucho de ese crecimiento de las ciudades en condiciones que no son las que más nos gustaríamos. Fíjense que casi el 20% de la población de la región vive en barrios informales, esto es 125 millones de personas. Es muchísima población y es un número que en la medida que se incremente la migración hacia las ciudades y que si no mejoramos, si no reaccionamos rápidamente, el desafío es que ese número, por un lado, como mínimo no se incremente, pero además que se vea reducido significativamente. Fíjense, acá hay algunos otros datos que son también impactantes. Menos del 45% de los hogares urbanos cuenta con servicio de recolección diaria de residuos, que es un servicio exclusivamente de índole local. Ahí después en otras cuestiones que veamos más adelante vamos a ver que bueno, según, como les decía, el país, la jurisdicción, la regulación puede estar en ámbitos provinciales o incluso nacionales, pero la recolección de residuos es una problemática inherente a las propias ciudades, además de que es una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Y este otro número, que por supuesto que es prepandemia, ¿no? En lo que vemos acá en la derecha, abajo a la derecha, que es que el residente promedio de las 15 ciudades más grandes de la región viaja
en transporte público o dedica sus desplazamientos entre 60 y 90 minutos por día. Eso no solamente impacta en la calidad de vida, porque una buena parte del tiempo se lo dedicamos al traslado, sino que también impacta en el tema de las emisiones, porque la mayoría del transporte todavía sigue siendo en base a combustibles fósiles. Entonces, ahí también hay una oportunidad enorme desde las ciudades para identificar y promover mejoras en lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, tanto público como privado, como particular. Perdón. Este es un gráfico que ahí dice típico de cómo están distribuidos los gases de efecto invernadero en las ciudades. Estos porcentajes son estándar. Sabemos que no son de ninguna ciudad en particular, pero es una distribución aproximada. Estarán algunos que en vez del 55 es el 50 o el 60, el 15 podrá ser 8, 10 o 17, pero los órdenes de magnitud son estos. La mayor generación de gases de efecto invernadero en las ciudades proviene del uso de energía estacionaria, y esto para los que tienen su inventario es tanto las emisiones de alcance 1 como de alcance 2. Recordemos que emisiones de alcance 1 son las que son producidas dentro del territorio de las ciudades, y esto es consumo de combustible, por ejemplo, de gas natural, en usos finales o incluso en aquellas que tienen centrales de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, centrales térmicas. Y el alcance 2 es el consumo de energía eléctrica principalmente, que las emisiones no se generan dentro del límite de las ciudades, pero que se generan en otro sitio debido al consumo de electricidad dentro de las ciudades. Entonces, bueno, eso es lo que normalmente hablamos de energía estacionaria de alcance 1 y 2. ¿Por qué? Porque el consumo dentro de la ciudad impacta en los dos alcances. El tema del transporte aparece en segundo lugar. Agustín, ¿me decís brevemente si yo muevo acá la mano, si ustedes ven lo que señalo? Sí, se ve, Andrés. ¿Se ve? Perfecto, porque si cambio el otro puntero después se me complica para avanzar. Bueno, el transporte es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, y ahí, bueno, dependiendo de la ciudad claramente, y tiene que ver con lo que mencionábamos, transporte de pasajeros, pero también transporte de carga, y tanto transporte público como particular. Y la generación de residuos está en tercer lugar, pero también es un tema que las ciudades tienen claramente que atender. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es energía estacionaria y transporte, ¿no? Que es donde podemos aplicar medidas de eficiencia energética. Dentro de lo que es energía estacionaria, esto también es una distribución muy típica, que de nuevo es para identificar órdenes de magnitud, y está más pensada para ciudades quizás más pequeñas, donde el mayor consumo es en el sector residencial. En segundo lugar está el sector comercial y público, en tercer lugar la industria, y en cuarto lugar otros que puede ser consumos en aquellas ciudades que tengan consumos del agro o algún otro sector. Ahora bien, si tengo una ciudad que tiene más componente industrial, que las hay muchas en nuestra región, bueno, esta porción del consumo industrial se repartirá, y quizás sea menor el consumo residencial, comercial y público, pero a nivel de país, por ejemplo, tanto si miramos el balance energético de Argentina como el de la región, la realidad es que el sector residencial lleva prácticamente un tercio del consumo de energía primaria. Esto es solo energía estacionaria, no estamos contando el transporte, con lo cual este porcentaje difícilmente sea mucho menor. Y en el caso de comercial y público también puede estar en el orden de un tercio de la energía estacionaria. Ahora bien, acá hablamos comercial y público, y cuando hablamos de público es todas las instalaciones públicas dentro de las ciudades, desde el edificio municipal hasta todas
las dependencias que sean municipales, de nuevo, dependiendo del tipo de organismo o de organización de cada municipio, pero ahí vamos a tener escuelas, vamos a tener hospitales, que después veremos si dependen del gobierno municipal, provincial o nacional, pero son instituciones públicas. Aparece también el alumbrado público, pero hay una realidad que cuando hablamos de todo el consumo del sector público, de este 35%, de los 35 puntos porcentuales, y la verdad es que el sector público o institucional probablemente esté en el orden de 10. ¿Por qué digo probablemente y no lo discriminé específicamente? Y porque la verdad es que las ciudades, si bien muchas, y bueno, muchas sobre todo de la red y a nivel región también, han ido desarrollando sus inventarios de gases de efecto invernadero, no todas tienen o pocas tienen su balance energético de las ciudades como para tener discriminado el sector comercial y público. Pero el público podemos pensar que está entre un 5 máximo un 10% de esta torta. ¿Y por qué traigo esto? Porque la idea es que obviamente hay una oportunidad del sector público y es el sector o el foco donde los gobiernos municipales pueden y deben mirar e implementar proyectos, que es el foco de esta capacitación, pero es importante que si los gobiernos municipales están comprometidos, y me consta que todos los gobiernos que forman parte de la red y muchos otros gobiernos de la región sí lo están con los temas de cambio climático y reducción de emisiones, la realidad es que es necesario trabajar más allá de las emisiones propias del sector público. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Los ODS, bueno, todos lo conocen. Ahí Jorge mencionó bueno, que el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague es parte de Naciones Unidas, y uno de los objetivos del centro es trabajar para promover el objetivo 7 referido a eficiencia energética. Recordemos que el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, tiene 3 metas, una relacionada con mejorar el acceso a energía limpia a toda la población. Ahí pensemos en que a nivel mundial todavía hay una enorme cantidad de población, 1.000 millones de personas que no tienen acceso a energía limpia o no, para cocción, por ejemplo, cocinan en base a leña y no tienen acceso a siquiera electricidad para el equivalente a una lámpara. Entonces ahí hay un desafío. Nuestra región está bastante mejor plantada de cara al acceso, tenemos mucho mejor índice de acceso, pero no quita que sea un problema que tenemos resuelto. La realidad es que es un problema que todavía tenemos que mejorar, sobre todo si pensamos en la diapositiva del inicio, donde hay un alto porcentaje de la población que vive en barrios informales. Esos barrios informales normalmente tienen acceso a la electricidad, lo que no significa que ese acceso sea asequible. ¿Por qué? Porque son servicios de calidad muy mala, porque muchas veces hay un costo a pérdida por parte de las distribuidoras o por parte de los mismos municipios que afrontan los gastos de electricidad de esos barrios, lo cual lleva a que las inversiones sean muy pocas o nulas, entonces la calidad del servicio es muy bajo. Y por otro lado, si se migrara a un servicio pago, también el que sea asequible, deberíamos asegurar que esa población tenga la capacidad de pago o de alguna manera pueda acceder a un servicio de calidad. Entonces, estamos bien, porque cuando uno mira los porcentajes de acceso a la electricidad son altos, pero cuando lo filtramos todo por la palabra asequible, y la verdad es que no estamos tan bien. Hay una oportunidad grande ahí. Y ahí de nuevo el rol de las ciudades es importante. La otra meta del objetivo 7, que tiene que ver con incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica, y la tercera con duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética al 2030, que esto es incrementar la eficiencia energética en los próximos 10 años. Pero también
cuando hablamos de los ODS, las ciudades aparecen en el objetivo 7, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Y la verdad es que cuando hablamos de eficiencia energética también aparece en producción y consumo responsable, en salud y bienestar, en trabajo decente y crecimiento económico y en el objetivo 13 de acción por el clima, además de que en otros impacta también indirectamente. Para poner un poco en el escenario, el contexto en el escenario global, estos son los escenarios de la Agencia Internacional de Energía, del último informe del World Energy Outlook del año pasado, el 2019. La línea de arriba es la trayectoria de las emisiones, cómo serían las emisiones a nivel global al 2050, en el escenario que la agencia llama el de políticas actuales. En realidad no es exactamente de políticas actuales, sino que es el de las políticas surgidas de las NDC que presentamos todos los países, que no es exactamente lo mismo porque no todos estamos avanzando firmemente para alcanzar el cumplimiento de la NDC. De todas maneras, lo que dice todos los informes, el de la Agencia Internacional, pero también el último informe del Emissions Gap también de PENUMA lo dice, y cuanto informe internacional uno puede consultar, lo que nos dice es que hoy los compromisos son insuficientes, porque la trayectoria que debieran recorrer las emisiones a nivel global es la línea de aquí abajo, que es la que tiene que ver con cumplir los objetivos de limitar el incremento de temperatura muy por debajo de los 2 grados o preferentemente en 1,5 grados al 2030, que es lo que nos establece el Acuerdo de París. ¿Y por qué les traigo esto? Que además a veces es difícil decir, bueno, pero esto es un compromiso internacional, los mayores emisores son China, Estados Unidos, India, Europa. Bueno, sí, eso es cierto y de eso digo, no nos vamos a escapar. La realidad es que cuando uno ve cómo pasar de un escenario al otro, esto no se va a lograr si no es con una suma enorme de infinitas contribuciones individuales. Y cuando digo individuales me refiero a gobiernos de los países, gobiernos de los estados, gobiernos locales, pero también de todos y cada uno de los individuos. ¿Y cómo podemos pasar de un escenario al otro? Bueno, la franja violeta es a través de medidas de eficiencia energética, la verde que continúa es de renovables, luego tenemos el cambio de combustibles, este es un incremento de energía nuclear muy pequeño, la captura de carbono y un otros que engloba otras medidas. Fíjense que un poquito más de un cuarto, casi un tercio es eficiencia, y entre eficiencia y renovables tenemos prácticamente 2/3 de las medidas al 2050. Pero fíjense otra cosa, si nos paramos, hoy estamos en el 2020, si nos paramos en el 2025 y trazamos una línea vertical acá, el rol de la eficiencia energética o la oportunidad de hacer eficiencia energética para pasar de un escenario al otro es un poco más del 50%. ¿Y esto qué significa? Y que las medidas de eficiencia energética son mucho más inmediatas. ¿Por qué? Porque las características hacen que podamos implementarlas en el corto plazo y capturar esos beneficios que surgen de la eficiencia. También voy a volver un minuto para atrás. Acá hablamos de eficiencia y hablamos de renovables, y muchas veces se confunde. Se confunden, se mezclan los conceptos y por eso incluimos en esta presentación la diferencia entre eficiencia y renovables para que desde los gobiernos locales puedan abordar este tema, porque a veces es como más tentador decir, bueno, hacemos todo renovables y listo, y puedo seguir consumiendo lo que quiera, y la verdad es que no. O sea, cuando acá tanto la Agencia Internacional como otros organismos, incluso IRENA, que es la Agencia Internacional de Renovables, dice que es necesario una sinergia entre renovables,
digo, es porque realmente es así, solamente con renovables no podríamos pasar de un escenario al otro y solamente con eficiencia tampoco. Y lo otro es lo que mostré recién, no tendría ningún sentido desarrollar este tipo de parques para alimentar este tipo de instalaciones. Estas son dos fotos, bueno, ahí abajo está el crédito del colega Donde Buen de México, que lo explica muy bien, y me pareció, la primera vez que se lo vi mostrar, realmente me pareció impactante el contraste, ¿no? Y sobre todo porque por supuesto que esto es mucho más bonito, más atractivo y más llamativo, pero la realidad es que si tenemos que instalar este tipo de instalaciones para seguir alimentando este tipo de consumos, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque además esto requiere grandes inversiones y el uso final, el confort, que sería el confort dentro de estas viviendas, sería muy bajo. Entonces necesitaríamos una cantidad de parques enorme si no trabajamos en mejorar el lado de la demanda también. Y entonces esto me parece que es algo que hay que tener presente. Yo recuerdo alguna vez cuando comenzaba la gestión en la Subsecretaría de Eficiencia Energética en Argentina, alguien me dijo, bueno, esto está buenísimo de la eficiencia mientras se desarrollan las renovables, ¿no? Digo, ¿cómo mientras? Claro, dice, después cuando sea todo renovable ya no hace falta hacer eficiencia. Y la respuesta es no, hace falta y va a seguir haciendo falta y de hecho hay que profundizar las medidas de eficiencia antes que las de renovables. Entonces, eficiencia y renovables no son lo mismo, una no reemplaza a la otra y ahora vamos a ver algunas diferencias incluso más detalladas. Cuando hablamos de energías renovables, están mayoritariamente presentes del lado de la oferta. Esto es decir, es generación de energía eléctrica fundamentalmente. Y tiene que ver con el segundo punto, están ligadas fuertemente al sector eléctrico, que además es un sector que tiene su propia infraestructura, su propia normativa. Y eso, ¿de qué me sirve? Y bueno, que cuando yo incorporo una oferta de energías renovables, tengo la infraestructura de transporte y distribución, o muchas veces incluso condiciono la generación de renovables a la infraestructura y la distribución, tengo un marco regulatorio, una normativa que ya está establecida, que en muchos casos hay que adecuarla, hay que modernizarla, porque muchos marcos regulatorios del sistema de los sistemas eléctricos estaban pensados con estructuras de generación de hace varias décadas, pero la base de la normativa y la base del mercado es mejorable, necesita adecuaciones sin duda, sobre todo porque las renovables en algunos casos, sobre todo lo que es solar y eólica, introduce una variable que es la intermitencia. Entonces, bueno, es una variable a la que quizás el mercado eléctrico de hace 20 años no lo tenía previsto. Pero no es nada que no se pueda resolver fácilmente en el marco de un marco regulatorio ya existente. El otro punto tiene que ver con que está asociada a recursos naturales. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de renovables, hablamos de energía solar, energía eólica, mareomotriz, biomasa. Son todos recursos naturales concretos que nos dan esa energía. Normalmente está atado a grandes inversiones y el punto de las inversiones lo menciono, es una realidad. Digo, acá no pensemos que es ni bueno ni malo, quizás desde el punto de vista de un gobierno local dice, y la verdad que es muy caro embarcarme en poner un parque municipal solar, por ejemplo, y sí, es una barrera. Por otro lado, también puede ser un driver, puede ser una oportunidad de cara a grandes inversores, porque en la medida que tenemos un proyecto de alta inversión, es más fácil conseguir financiamiento internacional que quizás no movilizaríamos si es un proyecto de unos pocos miles de dólares. Y bueno, y esto también está vinculado a lo que se va a ver en el resto de
del curso de por qué tiene sentido agregar proyectos de eficiencia energética. Y el otro punto tiene que ver con la medición del impacto. Cuando yo incorporo energías renovables a la red, la contribución de las renovables es medible, muy fácilmente medible. ¿Por qué? Porque veo toda la energía eléctrica que está siendo generada desde instantáneamente hasta el acumulado del día anterior, semanal, mensual o anual, y puedo ver cuánta de la energía eléctrica consumida era de origen renovables. En el caso de Argentina, a través de la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es CAMESA, se puede ver casi en línea. Y es una ventaja porque yo tengo un objetivo, así como el ODS dice incrementar la participación de energías renovables, bueno, hay muchos países que tenemos una meta concreta. En el caso de Argentina es el tener un 20% de la matriz eléctrica con origen de energías renovables no convencionales al 2025, y acá con no convencionales en la ley argentina excluye las grandes hidros, cosa que no ocurre en todos los países de la región. Hay otros países de la región que en renovables incluyen las grandes hidros, y por esto de que tampoco generan gases de efecto invernadero, tendrán luego otros impactos y medioambientales que, bueno, los podremos discutir en otra charla, pero la realidad es que cuando uno quiere ir a una matriz más limpia, bueno, las grandes hidro no contribuyen en emisiones y también están aportando lo suyo. En cualquier caso, es un número que es medible. Puedo saber si estoy en 8, 10, 9%, 15%, puedo ver el acumulado en el último mes, en el último año, porque también por la característica de la intermitencia de algunas de las fuentes renovables, muchas veces lo que hay que analizar es la energía acumulada en un periodo, ¿no? No podemos ver la generación puntual porque claramente en horas del mediodía vamos a tener mayor participación si tenemos un componente de energía solar importante. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos del lado de la eficiencia energética? En realidad la eficiencia energética está presente tanto en la oferta como en todos los sectores de la demanda. Y cuando hablo de todos los sectores de la demanda es el sector residencial, el sector industrial, comercial, el sector público, el sector transporte, que muchas veces se ve como un sector como si fuera aislado, pero también en la oferta. Y acá es un punto importante para tener presente, porque también se puede hacer eficiencia energética en la producción de petróleo y gas, en la refinación del petróleo en las refinerías, en la generación eléctrica, porque no da lo mismo, por más que yo genere a partir de combustibles fósiles, si tengo una turbina de vapor con un rendimiento del 25%, que si tengo una cogeneración que me lleva un rendimiento a más del 80%. Entonces, también hay que ver la eficiencia energética en el lado de la oferta y en todas las instancias de transporte y distribución, porque en todas las instancias de transporte y distribución, tanto de gas como de electricidad, hay oportunidades para hacer eficiencia energética. Entonces, está presente en todos los puntos donde hay alguna utilización de energía, ya sea porque la produzco, la transformo, la transporto o la consumo. Luego está ligada a todas las fuentes de energía. También a veces hay un preconcepto que eficiencia energética es sobre energía eléctrica. No, eficiencia energética es sobre todos los combustibles. Es sobre energía eléctrica, pero también es sobre el gas natural y también es sobre los combustibles líquidos que utilizamos, sea en el transporte, sea para generación de energía eléctrica o para cocción en algunos casos o calefacción, como es el GLP, que también se usa muchísimo en la región, en aquellas zonas donde no tienen acceso al gas natural. Y eso nos da una oportunidad también mucho más grande. Pero también hace que no esté ligado a un mercado, como es el mercado y la infraestructura que yo les decía, el mercado eléctrico. El otro punto que lo hace diferente a las energías renovables es que está mucho más vinculado a prácticas y comportamientos, más que a recursos naturales. Y esto, digo, tiene sus dos partes. Por un lado,
al estar vinculado a prácticas y comportamientos, es decir, a personas tenemos en todos los sitios y en todas las ciudades, a diferencia de los recursos naturales, donde no todas las ciudades tienen la misma disponibilidad de, por ejemplo, nivel de irradiación para instalar un parque solar, o nivel de vientos, o disponibilidad de biomasa, o lo que sea. Entonces, la buena noticia de esto es que todos podemos hacer eficiencia energética, no importa en qué lugar del planeta o de la región estemos. Y eso es bueno. La parte difícil, o que es más bien una barrera, es que justamente una de las cosas más difíciles de cambiar son los comportamientos y hábitos humanos de las personas. Entonces, lo que es una ventaja también nos presenta un desafío, ¿no? Que es cambiar ese comportamiento, que no lo resuelvo instalando un parque solar y no lo resuelvo con una gran inversión. Necesito otro tipo de trabajo, otro tipo de abordaje y otro tipo de medidas. Y lo otro es que de cara a las inversiones generalmente son pequeñas, ¿no? O algunas veces hasta muy pequeñas. Y por ahí ustedes pueden pensar, bueno, no, pero a ver, no es tan pequeña. La verdad que en el municipio, si quisiera cambiar todo el alumbrado público a LED, la inversión para lo que es el presupuesto municipal es muy grande, sí, y eso no tengo dudas. Pero cuando lo comparamos con las inversiones necesarias para grandes proyectos de energías renovables, siguen siendo muy pequeñas. Y de ahí, lo que ya mencioné, la importancia y el valor que tiene agrupar proyectos, como lo vamos a ver a lo largo de esta capacitación. Y de ahí la importancia de iniciativas como la de la RAMC, de agrupar municipios, de generar un fideicomiso como instrumento para generar compras conjuntas. ¿Por qué? Porque de esa manera acceden a un mercado y a cierta tecnología y a ciertos precios, donde si quisieran ir individualmente cada uno de los municipios, algunos muy pequeñitos, les sería muy difícil e incluso imposible. Entonces, esto que sean pequeñas inversiones es una condición que no hay que perder de vista y que no siempre o no necesariamente es una ventaja, porque nos obliga o nos requiere este esfuerzo de agrupar proyectos. Y el último punto, que también lo mencionó Jorge en su introducción y que se va a ver también al final, es el tema de medir los ahorros. Cuando hablamos de eficiencia energética, bueno, y en general cuando se habla de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hablamos de los protocolos de medición, reporte y verificación. Con la eficiencia energética pasa lo mismo que con las emisiones de alguna manera. Yo puedo ver cuál fue el inventario del año pasado, del anterior, y puedo hacer una proyección de cómo serían las emisiones o cómo sería el consumo de energía si yo no hiciera nada, si yo hiciera algunas medidas como las que propusimos en la NDC todos los países, o si profundizáramos esas medidas. Y se pueden hacer esos escenarios, y hay metodologías rigurosas para hacerlos, basado en premisas y supuestos. Ahora, cuando estoy en un punto de acá a 10 años, supongamos, el 2030, que es donde está el punto de verificación de tanto de lo que es emisiones como las metas de los ODS, cuando yo quiero verificar que eso efectivamente ocurrió, que es la disminución de los gases o la medición de la eficiencia energética, yo lo que puedo medir es en qué condiciones estoy en ese punto. Voy a volver un minuto al gráfico este. Yo puedo plantear medidas y decir, bueno, si no hiciera nada, o si hiciera lo de la CNC, iría por acá, si no hiciera nada, vendría por acá, y al 2030 me debería encontrar en este punto. Y es un ahorro de, podemos decir, bueno, estoy reduciendo un 25%, un poquito más, en el 2030. Ahora, si el 2030 nos encuentra, es un 25% respecto a un escenario hipotético, basado en ciertas premisas. Si el 2030 hacemos el inventario o la medición de consumo de energía en particular, y estamos acá, o estamos acá, o estamos acá, no vamos a conocer ese valor absoluto, perfectamente medible, pero va a ser muy difícil, si no lo hacemos bien desde el principio, saber si realmente redujimos o evitamos todo esto, o evitamos más porque quizás este camino hubiera sido más para arriba, o quizás evitamos menos porque este camino naturalmente hubiera ocurrido más hacia abajo
si cambiaban otras condiciones de contexto. Lo que ocurre cuando uno hace un proyecto de eficiencia energética es que cuando lo plantea en el punto de partida, tiene que implementar metodologías para decir, bueno, ¿cuál es mi línea de base? ¿Cómo hago esta proyección? ¿De qué va a variar? En el caso de la proyección de escenarios a largo plazo, varía del Producto Bruto Interno, de la proyección del incremento de población, varía también en función de cómo cambia la infraestructura de la economía. En la medida que tengamos más industrias manufactureras, vamos a consumir más energía por unidad de PBI. En definitiva, vamos a tener que tener muy bien desarrollada esta línea de base para poder después evaluar si el punto al que llegamos coincide con el objetivo y fue gracias a las medidas que implementamos de eficiencia energética. Se puede hacer una muy buena estimación, porque existen los protocolos, las metodologías internacionales, pero a diferencia de las renovables, es una muy buena estimación. No es lo mismo que medir y decir tengo el 20% de renovables en la generación eléctrica. Y es una realidad a la que hay que conocer. Lo importante de esto, digo, no es ni bueno ni malo. Tenemos que entender bien las diferencias para poder saber cómo abordar los proyectos de eficiencia energética y no esperar abordarlos de la misma manera que se abordan los proyectos de renovables. También, y lo dije un poco, hay beneficios de combinar eficiencia energética y renovables. Y me gusta siempre poner esta imagen de ejemplo, porque es muy simbólico, este es el Solar Impulse, es el primer avión que dio la vuelta al mundo solamente con energía solar. Y la realidad es que esto no podría haber ocurrido nunca si el diseño del avión no hubiera sido sumamente eficiente. Porque el desafío era generar un diseño de un avión que pudiera volar con el mínimo consumo de energía, que ese consumo de energía sea tan pequeño que pudiera ser suministrado por paneles solares a lo largo de las alas. Estos son todos paneles solares. Si yo no hago un diseño eficiente, si yo no, los diseñadores del Solar Impulse no hubieran hecho un diseño lo suficientemente eficiente, por más que le hubiera puesto muchísimos paneles solares, este avión nunca hubiera despegado. Y de hecho, cuando hacen las presentaciones del proyecto, lo que dicen Bertrand Piccard, que es uno de los fundadores de la idea, dice que el 90% de los 10 años que le llevó este diseño se lo dedicaron a diseñar la eficiencia del avión y un 10% a calcular los paneles solares. Y lo mismo pasa en los municipios. Piensen en los edificios municipales o piensen en construcciones nuevas de sus localidades, de sus ciudades. Si yo voy a construir un hospital nuevo, por ejemplo, o una sede municipal nueva, y quiero que sea sustentable, incluso a un extremo de decir, bueno, voy a ponerle, quiero que sea neutral en consumo de energía, o sea, que no genere emisiones. Entonces, lo que tengo que hacer es un diseño sumamente eficiente. ¿Para qué? Para que con los paneles solares que puedan entrar en la cubierta, por ejemplo, en la terraza del edificio, sea suficiente para proveer energía a todo el edificio. Después contemplaré baterías para mitigar el tema de las horas que no tengo energía solar y demás. Pero si yo hago un diseño sin mirar la eficiencia, primero, la inversión que necesitaría en esos paneles solares y esas baterías sería muchísimo más costosa, probablemente requeriría un espacio mucho más grande, incluso que no esté disponible. Y el otro componente que tiene que ver con lo ambiental y las renovables, que las renovables también son equipamientos y tienen una energía útil, una vida útil, perdón. Entonces, también hay que pensar en eso. Cuando yo implemento medidas de eficiencia, por ejemplo, en un diseño eficiente, esa eficiencia está capturada y la mantengo a lo largo de los años, no caduca. Puedo mejorarla seguramente a lo largo de los años por incorporar más nuevas tecnologías eficientes.
Y esto que tenemos acá son los múltiples beneficios que tiene la eficiencia, además de la que ya hablamos de ahorro de energía, seguridad energética. ¿Esto qué es? La seguridad energética es la disponibilidad de fuentes de energía, ya sea para un país, pero también para una ciudad. La medida que requieran menos energía, menos consumo de energía para el funcionamiento de las ciudades van a ser menos dependientes del suministro externo. Por ejemplo, líneas de alta o media tensión que lleguen al municipio, o gasoductos, o lo que sea. Mejora el acceso a la energía a la población que no tiene acceso. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de hacer eficiencia en estos que hablamos de barrios vulnerables con calidad de energía eléctrica deficitaria, y bueno, si yo mejoro y hay menos consumo de energía eléctrica en toda la ciudad, y voy a poder mejorar el servicio de esos sectores. En las dimensiones económicas impacta claramente en el precio y el costo de la energía. A nivel país tiene un impacto macroeconómico, porque si somos un país importador de energía voy a importar menos, pero si somos un país exportador de energía, que a veces dice, bueno, pues si nos sobra, bueno, en la medida que nos sobre porque somos más eficientes vamos a poder exportar más, y eso también impacta en la balanza comercial. Si nos paramos del lado de una empresa, vamos a tener mayor productividad por reducción de costos. En el caso de los estados, reducimos el presupuesto público, sea por reducción de subsidios, pero también por reducción del consumo de energía en las propias instalaciones, que es claramente el impacto en los municipios. Y si miramos a los hogares, tendríamos más ingresos disponibles para otros usos. En los temas ambientales ya hablamos de la reducción de gases de efecto invernadero, pero también impacta mucho en la calidad de aire. Y esto es bien concreto en las ciudades, porque los gases de efecto invernadero son globales, son muy perjudiciales, y los efectos del cambio climático se padecen en todo el mundo, pero la calidad de aire es propia de las ciudades y hay un impacto significativo de la calidad de aire vinculada con la quema de combustibles fósiles, sea porque tienen una central térmica en las afueras o cercano a la ciudad, o también por el transporte. El transporte es uno de los mayores emisores móviles de contaminantes ambientales. Entonces la calidad de aire también impacta. Y todos estos beneficios tienen beneficios que impactan directamente en mitigar la pobreza por estos beneficios económicos que dijimos, mejoran la salud y bienestar principalmente por la calidad de aire, pero también y muchas veces porque la eficiencia energética no solamente reduce el consumo de energía, sino que mejora el confort dentro de los hogares, por ejemplo, y de nuevo, más si pensamos en hogares vulnerables donde no tienen un nivel de confort mínimo, y genera empleo, porque también esto da lugar a nuevos y mejores empleos que se tendrán que reconvertir, algunos que empiezan a estar cada vez menos demandados. Esto está basado en un informe de la Agencia Internacional de Energía, que ahí les queda el link por si alguno quiere verlo más en detalle. La pregunta que viene acá siempre es, la verdad es que los beneficios son múltiples, impactan en las distintas instancias a nivel internacional, nacional, local, de las industrias, de los hogares. ¿Por qué no hay más eficiencia energética? Y bueno, tiene otras características, además de las que mencionamos, un poco ya las mencionamos, en realidad está dispersa. En cada uso final de energía tenemos una oportunidad de eficiencia energética. Eso lo convierte en que la solución sea específica para cada uso. Volviendo al caso de los municipios, no solamente es el alumbrado público, también son los edificios municipales, pero incluso dentro de los edificios municipales no es lo mismo el uso para calefacción en climas muy fríos o climatización en climas muy cálidos. Tenemos acá muchos países de la región que tienen un clima cálido casi todo el año y tienen un alto consumo de aire acondicionado. En un hospital, los usos que se le da a la energía también aparecen otros usos. Entonces, la solución que requiere cada uno de esos usos es específica. No es que cambiamos toda la región a LED y solucionamos el problema, de ninguna manera. Lamentablemente no es así, no hay una única solución. Cada solución, como ya dijimos, es de pequeña escala y mencionamos las pequeñas inversiones, y esto hace que sea compleja, y lo que también es una característica
que personalmente creo que es una barrera que entre todos debemos buscar la manera de sortearla, es que es invisible, porque la foto que yo mostré del Parque Zonal es muy bonita. La de los edificios con los aires acondicionados muy viejos, es fácil demostrar la ineficiencia, porque puedo mostrar esa foto de edificios con aire acondicionados muy viejos, puedo mostrar un ómnibus con muy mala combustión y sus escapes, puedo mostrar luces en alumbrado público en mal estado donde dan mala performance y alto consumo. Es fácil mostrar la ineficiencia energética, pero cuando yo muestro una instalación que funciona bien, no hay humos de escape visibles, puedo mostrar una pared con aires acondicionados nuevos, muy bonito, la verdad que no es muy tentador ni muy marketinero. Entonces, es algo que es importante tener presente, que es difícil mostrarla. Bueno, habrá que buscar la manera de mostrar y que sea visible para justificar las inversiones y los esfuerzos que hagamos hechos, pero también para seguir proponiendo y multiplicando los efectos. Para que esas características o barreras puedan ser de alguna manera superadas y desde ya empezando a pensarlo más como estados, como países, y en este caso como gobiernos locales, tenemos que pensar en que no hay una única solución para implementar o capitalizar las oportunidades de eficiencia energética, necesitamos trabajar en distintas dimensiones. Yo acá le hablo de componentes. Bueno, necesitamos tener una organización y arreglos institucionales. ¿Qué significa esto? Que por ahí parece como muy pomposo y sofisticado y por ahí dicen, ah, bueno, pero nosotros somos un municipio chiquito. Esto no es ni más ni menos que darle un lugar en la gestión pública a la eficiencia energética, que después ese lugar podrá ser una dirección, una secretaría o un funcionario que reporte al intendente o al al secretario de gobierno del municipio. No tiene que ser una mega estructura, tiene que haber alguien o un área que visualice todo esto. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no está enfocado en un único sector, es compleja, requiere múltiples soluciones, también requiere involucrar múltiples actores, porque no siempre es sobre instalaciones que están bajo nuestra gestión. También necesitamos de normativa y regulación. Hay muchos países de la región que tienen leyes de eficiencia energética. Algunos, como México, tienen incluido el tema de eficiencia energética en su ley de transición energética, que es una ley mucho más amplia y compleja. Países como Uruguay, Perú, Ecuador, bueno, Ecuador está trabajando en su ley, Brasil tiene ley de eficiencia energética, Chile está en proceso de aprobación, Argentina tiene un proyecto de ley, pero ahora vamos a ver, no es solamente una ley nacional ayuda muchísimo, pero tenemos otro tipo de normativas y regulaciones que también tienen que estar presentes y que también pueden aparecer a nivel municipal. La información es fundamental. Necesitamos, primero, como decisores de políticas públicas, tener información de cómo se consume la energía en nuestra jurisdicción, cuáles son los mayores consumos. Esos gráficos que yo les mostraba al principio, bueno, es importantísimo que cada municipio tenga, aunque sea de manera estimada, pero que sepa cómo están distribuidos los consumos, cuánto de la energía se va en el transporte, cuánto en el sector comercial, en el residencial y en el propio sector público. ¿Para qué? Y para identificar prioridades. Y también es importante la información que a partir de eso se le pueda dar a los usuarios finales, sea el propio sector público, el sector comercial, el sector residencial o el transporte. Hacen falta incentivos, totalmente. La verdad es que es difícil justificar una inversión en eficiencia energética si después, cuando hago la cuenta de lo que me ahorro, esos beneficios que yo les decía, impacta en precios, en costos, y cuando yo lo multiplico por un precio, lo que me ahorro es muy poco y no logro repagar la instalación que estoy comprando, por ejemplo, un cambio de luminarias, una cogeneración en un hospital, una nueva adecuación edilicia en una escuela. Cuando todo eso después no lo recupero, es muy difícil
y sobre todo a nivel público, donde el presupuesto es algo siempre acotado y que hay que repartir entre distintas necesidades, es muy difícil. Entonces, cuando hablamos de incentivos, pueden ser incentivos. El primer incentivo debería ser que la energía tenga un valor real, que no sea ficticio. ¿Por qué? Porque después la verdad es que lo pagamos entre todos, los subsidios, pero es muy difícil a nivel individual, municipal o de una empresa implementar medidas si no puedo ver yo mismo cómo impacta ese ahorro. Pero los incentivos también pueden ser a través de incentivos, beneficios fiscales, promoción a créditos de tasas menores, alguna promoción de tener compra de equipamiento, no sé, en más cuotas, y hay distintos incentivos que después lo vamos a ver. Y el quinto componente, que último, pero no menos importante, al contrario, es la parte de generación de capacidades, fortalecimiento de las capacidades. Y cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades es actividades como esta, donde es capacitación para los propios tomadores de decisión, pero también cuestiones de capacitación en la educación formal, formación de capacidades técnicas. Hoy cada vez hay más propuestas, pero no hay un perfil de un técnico en eficiencia energética. Sí hay muchos programas complementarios, hay diplomados, posgrados, empieza a haber alguna que otra maestría, pero todavía no está definido de manera orgánica. Y eso viene atado a que no están tampoco definidas las capacidades profesionales que se requieren para que alguien se pueda dedicar a estos temas. Y es algo que en algún momento va a haber que avanzar. Y lo otro es contar con la parte de sensibilización. Acuérdense que dijimos que esto era muy dependiente de comportamientos y hábitos. Entonces, la verdad es que es muy difícil cambiar hábitos de un día para el otro, y esto requiere de mucha perseverancia y mucha insistencia y mucha continuidad. Las campañas de comunicación que empiezan y terminan están muy bien, pero no alcanzan, la verdad. Ahí yo siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad en los automóviles. Cuando yo era chica subíamos al coche y no había, los autos ni siquiera venían con cinturón de seguridad atrás. Y adelante lo usaban, mi papá lo usaba cuando salíamos a la ruta, por ejemplo. Después, a lo largo de los años, se fue haciendo muchísima campaña, pero muy constante. Y bueno, ya después lo usábamos y los coches lo tenían, y hoy nuestros hijos naturalmente suben al auto y se colocan el cinturón de seguridad. Hoy no, cuando salíamos antes de la pandemia, pero bueno, ya volveremos a salir y no lo vamos a tener ni que pensar. Van a volver a subir al auto después de quizás 6 meses de no hacerlo, y instantáneamente se van a poner el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque ya se logró un cambio de hábito, pero necesitamos más de una generación para ese cambio de hábito. Y con eficiencia pasa muchas veces lo mismo. Los países que más resultados consiguieron hace 3 o incluso 4 décadas que vienen trabajando en estos temas, y siguen trabajando porque es un trabajo constante. Entonces, en esto, acá algunos ejemplos, les dije normativas, pueden ser leyes de eficiencia energética, pero también otras normas de menor rango como códigos de construcción, el etiquetado y estándares mínimos, tener equipamiento etiquetado, pero a la vez establecer estándares mínimos para la comercialización de esos productos en el comercio a nivel nacional, e incluso dependiendo las regulaciones ahí sí de cada país y de los estados. En algunos casos se puede hacer una regulación a nivel de las ciudades. Es importantísimo, porque con el estándar mínimo nos aseguramos que a partir de cierta fecha no va a haber en el mercado equipamientos ineficientes de cierto tipo. Pueden ser, el más común y más extendido en la región son las luminarias, las lámparas incandescentes, que están ya casi están discontinuadas. Ya a esta altura por un tema tecnológico, pero en Argentina, por ejemplo, se prohibieron en el año 2009, y la verdad es que se discontinuaron mucho antes de lo que hubiera sido naturalmente por un tema tecnológico. Entonces, fortalece la normativa, ayuda a acelerar
y a profundizar las medidas de eficiencia energética. Normativas sectoriales, puede haber normativas específicas que regulen el transporte, por ejemplo, el transporte de carga o el transporte de pasajeros, que ahí también va a depender de en qué jurisdicción esté el nivel de competencia. La información, tanto hacia los usuarios finales, de nuevo, de todos los sectores, informar los beneficios concretos con nombre y apellido, decir, bueno, en tal ciudad se ahorró tanta cantidad de energía que implicaba tantas emisiones. Para mí es la mejor forma de visibilizar la eficiencia energética. En el caso de las industrias, también poder mostrar casos de éxito concretos, porque es la única manera, pues yo hoy les puedo decir, bueno, hay experiencias a nivel internacional que el 20% de ahorro se logra casi sin inversión, pero si yo les pongo ejemplos de empresas o de municipios o de países que realmente han conseguido esos ahorros y el impacto es mucho más grande. La verdad es que para tener eso necesitamos disponer esa información, no siempre como estados se exige o hay, aunque sea una iniciativa que de manera voluntaria se informe y se pueda recopilar esa información, y es una de las cosas que se puede hacer. La etiqueta también es una información sumamente útil al consumidor, la etiqueta de eficiencia energética, pero primero tenemos que asegurarnos que el consumidor sepa que la etiqueta está ahí en ese electrodoméstico, por ejemplo, que esa información es para ellos, que es de valor y que la pueden usar al momento de la compra. Entonces, ahí es doble información. No es suficiente con generar todo el programa etiquetado, que es sumamente complejo y hay mucho trabajo hecho en la región. También tenemos que dar a conocer esa etiqueta, para qué sirve y cómo se usa. Y el balance de energía útil, que normalmente se hace a nivel país, es entender para qué se usa la energía en cada uno de los sectores, de consumo. ¿Y esto qué es? Si, por ejemplo, voy al sector público, entender cuánto se usa para climatización de los edificios, ya sea en invierno o en verano, para fuerza motriz, para lo que es bombeo de agua, o para en los edificios, o sea, iluminación, ascensores, y a su vez dentro de cada edificio ver cuáles son las prioridades. Sobre los incentivos ya hablé un poco, y las capacidades también, educación formal, formación técnica, certificaciones profesionales y también la capacitación de funcionarios, que ahí no lo puse especialmente, pero es importante. ¿Por qué? Porque es importante saber por dónde empezar. Y acá la pregunta es si se pueden desarrollar los 5 componentes de los municipios, porque probablemente cuando me escuchaban hablar de todos estos puntos, más de uno pensará así, bueno, pero eso es del gobierno nacional, eso es de las provincias, eso es de la Cámara, o sea, ¿qué podemos hacer desde los municipios? Y ese es el gran desafío. Y acá una propuesta que tenemos, antes de pasar a la parte de las preguntas, es que se lleven esta grilla, que la tienen en el material, donde están los sectores. Está el sector público, el sector comercial, el sector residencial, industria y transporte. Y lo que les propongo y los invito es a que piensen, en función de lo que fui comentando recién y lo que podemos intercambiar ahora en el espacio de preguntas y respuestas, es que pueden regular desde los municipios, en términos de normativa, en términos qué pueden generar de información, qué incentivos pueden generar y qué capacidades también pueden generar u obligaciones, y qué arreglo institucional podrían tener desde los municipios, de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque está muy bien que nos concentremos en el sector, en el consumo directo del sector público, y probablemente para esto no necesariamente necesitemos normativas, o quizás algo de normativa, pero mucho compromiso de los jefes de gobierno de las ciudades. La información a veces está y a veces no.
bueno, los incentivos, pensemos en qué necesitaríamos como incentivos para que efectivamente los programas de eficiencia energética del sector público funcionen y qué fortalecimiento de capacidades. Pero también pensemos cómo se puede actuar desde los gobiernos locales en cada uno de estos sectores. Piensen en qué instancias ustedes como gobiernos locales, como responsables de los gobiernos locales, tienen alguna normativa o alguna regulación de algún tipo donde se podría poner un foco en eficiencia energética para el sector comercial, para el residencial, industrial y transporte. Algunos podrán coincidir. Y les voy a decir el obvio, que ya lo mencioné en el anterior, el Código de Construcción. El Código de Construcción es municipal. Entonces, si queremos tener construcciones eficientes, no hace falta o no necesitamos esperar ni que los gobiernos nacionales ni los estados definan ninguna normativa, porque aún en los casos en que los gobiernos nacionales y los estados definan una ley, una mega ley muy detallada de eficiencia energética, el Código de Construcción va a seguir siendo municipal, y en la medida que los municipios no modifiquen esos códigos de construcción y empiecen a exigir construcciones eficientes, tanto para las nuevas como para las refacciones que requieren autorización, y bueno, acá no se va a estar aprovechando una de las herramientas que ustedes tienen a la mano como gobiernos locales. Y así como está el Código de Construcción, que podría tener un impacto enorme en mejorar la eficiencia energética de las nuevas construcciones hacia adelante y de las refacciones, y eventualmente promover, acelerar algún programa de retrofit, de readecuación de las construcciones existentes. Bueno, los invito a que piensen en cada uno de estos componentes, cómo podrían impactar en cada uno de estos sectores. Y la idea es que el viernes vamos a trabajar con las propuestas que ustedes traigan y algunas que ya tengo desarrolladas, pero que me parece que es interesante que ustedes puedan hacer el ejercicio y que piensen más allá del propio gobierno local en dónde pueden impactar en el resto de la comunidad. Porque la realidad es que cuando vemos el inventario de gases de efecto invernadero, es los gases que emiten todos estos sectores en cada una de las ciudades. No son los gases producto del consumo de energía en el sector público únicamente. Entonces, si ustedes como ciudades se van a comprometer en un plan de acción de largo plazo o en un compromiso de carbono neutral al 2050, si se quedan trabajando solamente en los consumos de energía del sector público, no van a alcanzar nunca ese carbono neutral de objetivo que han fijado, que está buenísimo y lo celebro, pero el llamado es: piensen por fuera de las instalaciones municipales qué pueden hacer como gobiernos locales. Yo creo que hay muchas más herramientas al alcance de la mano que no necesariamente dependen de regulaciones de otras jurisdicciones superiores, como pueden ser estados, provincias o países, y que no todo depende del presupuesto. Los proyectos grandes sí, pero no todo depende de tener disponibilidad presupuestaria. Y eso es lo que me gustaría que piensen en estos días hasta el viernes, que vamos a seguir trabajando en este tema. Y creo que con esto, por ahora, ya podemos pasar para el espacio de preguntas y respuestas. Agustín. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias. Acá hay una serie de preguntas. Por ejemplo, Oscar Esquiavo pregunta, dada la pérdida de energía en el transporte, ¿no es mejor fomentar la implementación de renovables en las viviendas o el punto más cercano al punto de consumo? Sí, claramente hay una ineficiencia en el transporte y la distribución de la energía. Las renovables, ahí en la comparación que hice me faltó hacer la aclaración y gracias por mencionar el tema. Cuando hablamos de generación distribuida, ahí ya no está del lado de la oferta, sino que está del lado de la demanda. Pero, insisto, aún así, aún teniendo legislación de generación distribuida in situ, también hay que hacer eficiencia energética, porque si yo quiero hacer en mi casa, poner paneles solares para tener, supongamos que la legislación lo aprueba y que tengo el presupuesto y todo, la verdad es que no es lo mismo poner 20 metros cuadrados de paneles que 40. Y muchas veces
en los hogares mejorar la eficiencia energética porque cambio las ventanas, por ejemplo, porque cambio el aislamiento térmico de la cubierta, tiene un impacto muy significativo. Entonces, si voy a embarcarme, de nuevo, si voy a embarcarme en poner renovables en el punto de consumo, primero tengo que hacer eficiencia energética. ¿Para qué? Para que esas renovables que instalen sea la menor instalación posible, por un tema de costos, por un tema de disponibilidad de espacios y también por un tema de residuos al final de la vida útil de los paneles, por ejemplo, en el caso de paneles solares. Pero sí, el tema de reducir las pérdidas de distribución, desconcentrando la generación de energía, es una manera. Cuando hacemos eficiencia energética, no importa con qué estamos suministrando, también disminuimos las pérdidas, no solamente disminuimos el requerimiento de energía generada, sino que también disminuimos el impacto en transporte y distribución. Perfecto, Andrea. Muchas gracias. También Conrado Laigle pregunta, ¿cuáles son las barreras por las cuales no se implementan más proyectos de cogeneración? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Estaría bueno si pueden mencionar de qué país son. En el caso de la cogeneración, que es sumamente eficiente, sobre todo para las industrias, y en el sector público también hay muy buenas oportunidades en los hospitales. Por ejemplo, Chile tiene muy buenas experiencias, varios casos. Si visitan la página de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile, tienen varios casos de proyectos de cogeneración en hospitales públicos y en industrias también. Justo estoy haciendo un estudio de barreras a la cogeneración y hay como algún preconcepto de que una de las grandes barreras es la inversión. Y la verdad es que no necesariamente. Requiere grandes inversiones, sobre todo si estamos hablando de cogeneración para industrias, pero una de las mayores barreras es el tema de regulatorio, de cómo es el mercado eléctrico, cómo se despacha esa cogeneración. En general, cuando uno habla de cogeneración, está asociando a un proceso productivo, que es el que consume la parte térmica de la energía. Entonces, no nos podemos dar el lujo de alguna manera de que la energía eléctrica se despache o no se despache conforme la demanda del momento. Necesitamos un despacho casi garantizado. Esa es una de las barreras más fuertes. Y a lo menos en Argentina hay una barrera que es muy, muy fuerte de cómo está hoy regulado el mercado eléctrico, que se puede cambiar claramente, porque la regulación, a ver, es fácil de cambiar si está la intención, el compromiso político y la decisión de cambiarla. Y después, bueno, puede haber algún tipo de fomento demás. Además, no hay una barrera en tecnología en cuanto a cogeneración, porque la tecnología es absolutamente madura, es la misma tecnología que se usa en las centrales de generación térmica, son los mismos proveedores y en principio en los países más grandes hay capacidades técnicas para lo que es diseño, mantenimiento y demás, y en la mayoría de los países no debería ser una barrera la tecnología, sí el marco regulatorio del mercado eléctrico es una de las mayores barreras. Y el conocimiento de los beneficios, eso también. Eso aparece como una barrera en todas las medidas. Después, Matías Carcedo pregunta, ¿qué instrumento de negociación recomiendas que utilicemos para convencer a un municipio de que las formaciones en eficiencia energética son imprescindibles? Y ahí las formaciones hacia adentro del municipio o hacia afuera. A ver, son necesarias las dos, necesitamos gente capacitada dentro de los municipios y gente capacitada fuera de los municipios para que implemente las medidas que aparezcan, sobre todo en los otros sectores que no son el propio sector público. Yo les diría que, a ver, parte de ese convencimiento tiene que ver con este tipo de actividades de capacitación y sensibilización y el tema es que la capacitación es una pata imprescindible, porque si nosotros no tenemos gente capacitada para implementar todo esto, podemos conseguir el presupuesto, podemos tener la tecnología, pero si después no tenemos quien pueda instalar bien un proyecto, quien pueda hacer un adecuado monitoreo, por ejemplo, implementar estas metodologías de
monitoreo, reporte y verificación, que muchas veces lo requieren, muchas veces no, siempre lo requieren, en el caso de los organismos internacionales que ofrecen financiamiento o incluso fondos a fondo perdido, es decir, en la medida que los municipios quieran acudir a fondos internacionales o incluso nacionales, van a requerir de capacitaciones técnicas dentro de los municipios o contratadas, pero que también sería deseable que sean de la misma ciudad, para la ejecución de los proyectos, para la implementación de medidas de monitoreo, reporte y de medición, reporte y verificación, y para después seguir identificando nuevas medidas de eficiencia energética también, porque acá hay algo que no se resuelve de un día para el otro y que es importante que darle una continuidad, que eso lo vamos a ver un poco en la sesión del viernes, de pensar esto como un sistema de gestión de la energía, donde yo tengo que identificar cuál es mi línea de base como municipio, dónde están mis consumos, definir prioridades, definir un plan de acción, pero darle continuidad en el tiempo, no hacer proyectos puntuales, que voy, hago un recambio de un equipamiento y ya está, o voy, doy una capacitación y ya está. Esto requiere de una política de largo plazo. Y me parece que ahí a nivel municipal, como en todos otros niveles de gobierno también, no es propio de los municipales, pero sí se ve bastante, es que es necesario, si asumimos un compromiso como es la carbono neutralidad al 2050, y bueno, es necesario establecer planes que trasciendan un periodo de gobierno. Y eso es así, porque si no, nunca se va a cumplir el objetivo. Si cada gobierno vuelve a replantearse si esto hace falta o no, y ningún gobierno, y de nuevo municipal y nacionales también, si no se establece esto como una política de largo plazo, nunca se va a cumplir el objetivo de largo plazo, que es la reducción de emisiones al 2030 y carbono neutralidad al 2050. Muchas gracias, Andrea. Desde Perú preguntan que los municipios no son sujetos de créditos, por lo que los mecanismos de financiamiento de eficiencia energética, como la metodología ESCO, no podrían funcionar. ¿Se ha pensado en alguna otra alternativa? Eso lo sé, lo de los municipios como sujeto de crédito, y bueno, son largas discusiones que hemos tenido, debates que hemos tenido con la RAM para ver de qué manera pueden acceder, y bueno, hay algunas ventanillas y pensar algunos mecanismos para acceder a crédito. Lo del modelo ESCO en particular, en Argentina, por ejemplo, no funcionó, en Chile funciona muy bien para el tema de hospitales, todos los que yo les decía de cogeneración en hospitales, la mayoría lo han hecho bajo el modelo ESCO. Sí es cierto que lo han hecho con la agencia, que tiene un nivel a nivel del gobierno nacional, pero bueno, es un camino difícil, es una barrera, y la verdad es que hoy no tengo la respuesta de cuál sería la alternativa. Una de las alternativas que de alguna manera tienen que pensar los municipios, y eso depende de cada situación, cómo negociar con las provincias o con los países las coparticipaciones, y que puedan presentar presupuestos plurianuales. Uno de los problemas que aparece es que muchas de las inversiones de eficiencia energética se repagan con el ahorro de energía. Entonces uno diría, bueno, pero entonces no debería ser un problema, claro, pero el problema es que los presupuestos públicos típicamente son anuales, y ningún proyecto de eficiencia energética se paga en un solo año. Alguno que otro puede aparecer, pero son muy poquitos. Entonces ahí hay que dar una discusión que es más política, de poder plantear presupuestos plurianuales donde haya una inversión inicial, y que el municipio en este caso se comprometa a través del ahorro y con las correspondientes metodologías y lineamientos de monitoreo de esos ahorros y de verificación de esos ahorros, vaya de alguna manera repagando esos proyectos de inversión. Pero es algo que hay que identificar, y hay que dar la discusión en cada caso dependiendo cómo sea la distribución de fondos de la nación a las provincias o a los estados, y de los estados a los municipios. Ahora vamos pasando a una de las últimas preguntas. Agustín, ¿se puede intervenir? Sí, Jorge.
Sí, no, con respecto a, alguien solicitó que activáramos la cámara en este momento de las preguntas, cosa que he hecho recién. Bueno, Solamente complementando a Andrea con respecto a la pregunta de financiamiento. Solamente les quiero mencionar que el módulo 4 y el módulo 5, que son la base de sesiones de este curso, van precisamente a apuntar y entrar más en detalle a las posibilidades de modelos de negocio para financiamiento y financiamiento, que no es lo mismo, digamos. Y eso se verá más en detalle y vienen las sesiones, creo que la primera es el 17 de septiembre y una semana después la otra de financiamiento, donde ustedes van a poder obtener más información precisamente sobre este financiamiento. gracias Muchas Jorge gracias, Jorge. por la aclaración. Te comentaba Andrea que hicieron una pregunta que decía, para lograr eficiencia energética, ¿también entran las posibles soluciones utilizar infraestructura verde en las viviendas o el espacio público? ¿A qué llamamos infraestructura verde, no? Sería la pregunta. A ver, de nuevo, hay oportunidades en las viviendas, en los comercios, en las industrias, en el transporte, ya sea público o particular, y en los espacios públicos también. No sé a qué llama, si pueden aclarar a qué llaman infraestructura verde. Si estamos hablando de renovables, vuelvo a mi diapositiva de la diferencia. Son dos cosas complementarias y eficiencia energética se puede hacer y deberíamos hacerlo antes que pensar en incorporar renovables a la red, porque incluso desde un usuario residencial, por ejemplo, hoy sería mucho más fácil en términos de implementación, más difíciles en términos de identificación. Y ahí vuelvo a la parte de que es fundamental la información y la capacitación. Y ahí les doy una ayudita para que piensen en este ejercicio que les propuse para el viernes. En la parte de información de los resultados y los beneficios al vecino, los municipios tienen una oportunidad enorme porque son los que están en el territorio, porque son los que tienen el diálogo continuo y permanente con los ciudadanos, con los comercios de la ciudad, con las industrias. Entonces, son los que pueden facilitar esa información, esa difusión, esa sensibilización y ayudar en terreno a este cambio cultural o cambio de comportamiento que decíamos que hace falta. De nuevo, si después se complementa con renovables, genial. Pero primero tenemos que reducir el consumo y no lo mencioné al principio, pero sí vale la pena aclararlo, que cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de reducir el consumo sin reducir ni la productividad de las empresas, ni el confort dentro de nuestros hogares, ni las prestaciones. ¿Sí? Estamos hablando de reducir consumo de energía manteniendo la misma producción de bienes, servicios o prestaciones o calidad de vida. Y eso es importantísimo tenerlo presente. No pensar que la eficiencia energética es, bueno, voy a pasar frío en invierno, voy a pasar calor en verano, o no voy a tener suficiente agua o lo que sea. De ninguna manera, todo lo contrario, es mantener la misma calidad de vida y de servicios o incluso incrementarla en muchos casos, consumiendo menos energía. El caso del agua es un ejemplo. Bueno, yo no lo mencioné ahí, pero muchas veces las plantas de agua son de jurisdicción municipal y son uno de los mayores consumidores de energía en los municipios que lo tienen a cargo, tanto las bombas de agua como las plantas de potabilización y también los tratamientos de efluente. Entonces, no solamente es el recurso agua, que es sumamente necesario que lo cuidemos, sino también toda la energía que viene asociada al consumo agua, la potabilización, el bombeo, el calentamiento, porque muchos de los usos de aguas es agua caliente, y después el efluente. Entonces ahí también, en la medida que esas plantas estén en la órbita municipal, hay una oportunidad enorme en las propias plantas, pero también de cara a información a los usuarios. Y el municipio es el que está en contacto diario y permanente con los usuarios. Tiene muchos más canales de comunicación directa con los usuarios que lo que puede tener un gobierno estatal, provincial o nacional.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, pasamos a la última pregunta para no extenderlo mucho el horario. Pregunta Andrés Paredes de Ecuador, que se habló de los profesionales en esta área. Y pregunta, para la implementación de programas de eficiencia energética, ¿quién debería hacerlo y si es recomendable algún software? Bueno, depende para qué. El problema es que con la eficiencia la mayoría de las respuestas siempre arrancan con un depende, ¿no? ¿Por qué? Porque como aborda todos los sectores, entonces, si queremos hacer, por ejemplo, eficiencia energética en edificaciones, y bueno, ahí tendremos que enfocar esa capacitación en todos los profesionales asociados a la construcción, ingenieros, arquitectos, pero también trabajar en lo que son técnicos, maestros mayor de obra, incluso albañiles y todos los oficios que están asociados a la construcción. Los de la propia construcción que hacen la construcción edilicia, pero también los electricistas, los gasistas. Entonces ahí hay mucho para trabajar. Y en cuanto a software, bueno, hay software para analizar la eficiencia energética de la envolvente térmica, esto es paredes y techo de la vivienda o el edificio, pero de nuevo, si estamos en el ámbito de la construcción, luego si estamos en el ámbito de mejora de iluminación, también es otro perfil, es más orientado a los ingenieros o técnicos electricistas, y también hay software que miden, por ejemplo, la iluminación requerida en una vía pública en función de qué tipo de arteria es y qué luminarias debemos instalar ahí. Bueno, es otro. Y cada uno de los usos casi que desprende una especialización diferente. Hay cuestiones transversales, la parte de electricidad, las cuestiones mecánicas, pero si nos metemos en las industrias, por ejemplo, y va a depender del tipo de industria. Por eso que se necesita de varios perfiles y que en varios perfiles, tanto de técnicos como profesionales, esté incorporado el tema de eficiencia energética, que hoy se va dando con capacitaciones complementarias, pero en el mediano y largo plazo debería estar incorporado en las carreras de grado, las ingenierías, las arquitecturas, en las tecnicaturas, que de a poco se van incorporando en algunos países de la región. Pero bueno, en el largo plazo debería ser inherente a que si un arquitecto se recibe, no contemple otra cosa que una construcción eficiente. Y bueno, eso es un camino largo para recorrer. Bueno, muchísimas gracias, Andrea y Jorge. Fueron muchas preguntas, estoy eligiendo las que me parecían más adecuadas y le agradezco Ahí, a todos los presentes. Agustín, por ahí si querés, Sí, si podés hacer una copia del chat con las preguntas, así las que bárbaro. queden las procesamos y en la apertura de la sesión del viernes respondemos a aquellas que no vayan a estar cubiertas por la segunda, porque hay cosas que seguramente van a estar cubiertas por la segunda sesión, pero si puedes hacer una copia, así nos quedamos con esas preguntas y las que no pudimos responder hoy, las hacemos el viernes que viene. Perfecto. Agustín, si me das unos minutitos, ¿sí me escuchas? Sí, Jorge. Ok, solamente unos minutitos. Nuevamente, en nombre del Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, quisiera darles las gracias a Andrea por su excelente presentación. Quisiera darles las gracias a la RAM por la colaboración y por estar haciendo posible esta capacitación, y en particular a ti, Agustín, por todo el apoyo técnico que nos estás dando, que está haciendo posible esta capacitación. Gracias. Yo me despido hasta el 3 de septiembre, que sería cuando personalmente mi colega Gabriela, la directora del centro, estaremos tomando la parte agregación de proyectos. Gracias y siguen disfrutando. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Y como dijo Andrea, ahora yo las preguntas las voy a anotar, y si tienen alguna pregunta más me la pueden enviar al mail, y en el comienzo de la próxima clase, que va a ser el viernes 28 a la misma hora, las vamos a responder. Esta clase va a quedar grabada y va a ser subida al aula virtual, y junto con la presentación que expuso hoy Andrea. Bueno, Así muy que bien, entonces muchísimas gracias. seguimos el viernes y no se olviden de hacer este ejercicio para
para pensar en cuáles son las oportunidades dentro de los municipios y de los gobiernos locales, más allá de las propias instalaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Andrés y Jorge. Saludos.